Investigación cualitativa en educación, fundamentos y tradiciones. M. Pasandín Esteban. Capítulo 7. Tradiciones en la investigación cualitativa. Aquí describimos de forma amplia las principales tradiciones de investigación cualitativa, profundizando en su conceptualización, aspectos metodológicos y finalidades. Además, hemos procurado señalar las aportaciones que en el ámbito socioeducativo nos ofrecen. Y hablamos de tradiciones porque entendemos que en educación hemos venido asumiendo en gran parte enfoques y modos de hacer ciencia propios de otras disciplinas. Hablamos de tradición porque entendemos que este término denota la complejidad de perspectivas teórico-epistemológicas que sustentan los métodos de investigación. Estos no deben considerarse como un cuerpo homogéneo simple y homogéneo de planteamientos, antes al contrario, son tradiciones que, a modo han ido modificando y desarrollando a lo largo de la historia en diversas disciplinas y que poseen una elevada variedad y pluralismo en su interior. 7.1. Clasificaciones de la investigación cualitativa. Ya hemos dicho que la investigación cualitativa atraviesa diversas disciplinas, participa de una gran variedad de discursos o perspectivas teóricas y engloba numerosos métodos y estrategias de recogida de datos. Esta riqueza denota la complejidad y alcance del enfoque cualitativo en el abordaje de la investigación socioeducativa y requiere que se ensayen clasificaciones o categorías que aporten un orden conceptual en el ámbito investigación y permitan la comunicación en la comunidad investigadora. Sin embargo, y paradójicamente, cuando se realiza un análisis de las diversas tipologías de modalidades de investigación cualitativa se constata la existencia de una pluralidad de términos usados con diferentes sentidos, que en ocasiones se convierte en una maraña conceptual desconcertante, y que lejos de simplificar esta cuestión, dificulta la tarea de establecer un marco común y homogéneo de clasificación. Así, encontramos en la literatura anglosajona una tendencia a utilizar indistintamente los términos strategy of research, research methodology o tradition, para referirse a métodos de investigación, la palabra method, para identificar diversas técnicas, estrategias y procedimientos de recogida de información, y todavía se complica más el intento de sistematizar las diferentes aportaciones cuando encontramos bajo el término estrategia referencias tanto a métodos de investigación como a perspectivas teóricas. Por ejemplo, encontramos clasificaciones que agrupan bajo la misma denominación el interaccionismo simbólico y la etnografía, y otras lo sitúan en niveles clasificatorios diferenciados. También, si revisamos los manuales sobre metodología cualitativa en nuestra lengua, podremos constatar que el término estrategia no es el único que se utiliza para hacer referencia, por ejemplo, a la entrevista, el grupo de discusión o las historias de vida, sino que también se habla de técnicas, prácticas de investigación, e incluso de métodos de investigación, en algunos casos. Simplificando la cuestión, podríamos hablar de la observación, la entrevista, etc., como prácticas de investigación o bien como estrategias de obtención de información. El hecho de que en la actualidad pueda plantearse el término práctica de investigación, o incluso método, se debe a que la utilización exclusiva en los estudios de algunas de estas estrategias se está elevando a rango metodológico. Por ejemplo, ya ha ocurrido con la observación cuando algunos autores plantean la metodología observacional. En la perspectiva cualitativa, el caso más evidente es el de la investigación de carácter narrativo biográfico, pues ya se habla del método biográfico en educación. Algo similar parece estar ocurriendo con los grupos de discusión. En la tabla 7.1 hemos recogido las clasificaciones elaboradas por diversos autores, en la que se puede observar coincidencias y también divergencias en la identificación de los diversos métodos cualitativos. Ciertamente, no es fácil realizar una distinción clara entre perspectivas epistemológicas, teóricas y métodos de investigación específicos, puesto que muchas orientaciones teóricas constituyen a su vez un modelo con pautas específicas para el desarrollo del trabajo empírico. Así, Tesch señala que es imposible construir una tipología clara y excluyente de categorías que permitan clasificar los diferentes tipos de investigación cualitativa y nos propone dos formas posibles de organización: una, en función de la raíz disciplinar fundamental que orienta los métodos y procedimientos de investigación, y una segunda, en función de los objetivos de investigación, tal y como hemos visto en el capítulo anterior. Realmente, en muchas ocasiones los investigadores nos encontramos con dificultades a la hora de clasificar metodológicamente nuestros estudios, pues estos se hallan a medio camino entre la estrategia y el método. Cada vez más se desarrollan trabajos de investigación socioeducativos que incluyen, por ejemplo, diversas entrevistas u observaciones en su diseño, pero no constituyen ni una etnografía, ni un estudio de casos o una evaluación participativa. También se realizan estudios multimétodos que integran diseños cuantitativos y cualitativos. Nos parece una cuestión importante sobre la que reflexionar, porque tal y como nos recuerda Vittrock,
también corremos algunos riesgos en la complejización de los diseños de investigación cuando recurrimos a una mezcla de métodos y estrategias. Una saludable tendencia actual es la aparición de modelos y programas de investigación más complejos, que tienen en cuenta una amplia gama de determinantes que influyen sobre la práctica de la enseñanza y sus consecuencias. Estos modelos, híbridos, que mezclan experimentación con etnografía, regresiones múltiples con estudios de casos múltiples, modelos denominados de proceso-producto con análisis de la mediación infantil, estudios con diarios personales, suscitan nuevos desarrollos en la investigación sobre la enseñanza, pero presentan también serios riesgos. Pueden llegar a convertirse en un verdadero caos si no están informados por una comprensión de los tipos de conocimiento producidos por estos diferentes enfoques. Tabla 7.1. Clasificaciones de la investigación cualitativa. Tabla 7.2. Perspectivas en la investigación cualitativa. Una de las primeras clasificaciones de la investigación cualitativa realizadas fue propuesta por una investigadora del ámbito educativo, Evelyn Jacob, quien identificó 5 tradiciones. La taxonomía inicial de Jacob fue criticada fuertemente por una serie de autores británicos que denunciaron su sesgo antropológico, su reduccionismo al ignorar la realidad de otros estudios desarrollados en contextos no norteamericanos y su fundamentación en los postulados kuhnianos. Posteriormente, Jacob publicaría una revisión de su propuesta añadiendo una 6ª tradición y reordenando el listado de las tradiciones dominantes en la investigación educativa. En nuestro país, Cajide ha realizado una integración de las clasificaciones realizadas por diversos autores y presenta una síntesis de las características de las tradiciones de investigación cualitativa tomando como base la propuesta de Jacob. Una clasificación reciente identifica 8 modalidades fundamentales de investigación cualitativa. Señala que las 6 primeras son recogidas en el Handbook of Qualitative Research y que representan el estado de arte en la investigación cualitativa en educación y psicología. La autora, sin embargo, añade 2 más: los grupos de discusión debido a su creciente utilización en la investigación evaluativa, e incluye también la investigación histórica y biográfica. Patton presenta 10 perspectivas entendidas como tradiciones teóricas compuestas de supuestos epistemológicos y principios metodológicos, indicando para cada una de ellas sus raíces disciplinarias. También Morse nos presenta una clasificación de los principales enfoques cualitativos de investigación ligados al paradigma, entendido como perspectiva disciplinar y teórica, que los informa. Cabe señalar que en varias de las clasificaciones revisadas aparece una clara laguna olvidar incluir las diversas modalidades de investigación de orientación crítica y colaborativa en el ámbito de la investigación cualitativa. Poco a poco, sin embargo, se aprecia una tendencia a reconocer el trasfondo naturalístico e interpretativo que comparten tanto las metodologías orientadas a la comprensión como las orientadas al cambio y la toma de decisiones y que permite englobarlas bajo la perspectiva cualitativa. Estas últimas se incorporan, por ejemplo, en las propuestas de Bartolomé y Tech, que contemplan la investigación-acción, la de Mertens, que incluye la indagación participativa y en la de Rodríguez Gómez et al., que amplía la clasificación de Morse, en la cual se basan, recogiendo también la investigación-acción. Tabla 7.3. Métodos cualitativos de investigación. En resumen, y en relación a la posible confusión entre el uso de determinadas estrategias de recogida de información, de carácter básicamente cualitativo, como indicadores del estatus cualitativo de una metodología y la caracterización de un método desde las asunciones epistemológicas y teóricas que orientan la investigación, estamos de acuerdo con Canales y Peinado en que, sin epistemología y metodología que la sustente, una técnica de investigación es apenas un confuso conjunto de procedimientos canónicos. Esta afirmación válida para cualquier técnica, adquiere especial relevancia en el caso de las llamadas técnicas cualitativas, o como afirman Velasco y Díaz de Rada en relación a la investigación etnográfica. El conocimiento puntual de las técnicas que utilizan los etnógrafos para conseguir sus datos y para procesarlos no es suficiente, si lo que se pretende es comprender la lógica de la investigación etnográfica, es decir, los propósitos y las propiedades epistemológicas que convierten el tratamiento de la información en una etnografía. Abordamos ahora en los siguientes apartados las distintas tradiciones de investigación en ciencias sociales y humanas. 7.2 Principales tradiciones en la investigación cualitativa. A lo largo de los siguientes apartados presentamos y desarrollamos las principales tradiciones de investigación cualitativa. Tabla 7.4. Ya hemos dicho que hablamos de tradiciones de investigación para enfatizar que los diversos métodos en la investigación cualitativa poseen una historia y se han generado en el interior de diversas tradiciones disciplinares, donde han sido pensados, aplicados y desarrollados. En el campo de las ciencias sociales y humanas, esos enfoques de investigación,
que se elaboraron fundamentalmente en el contexto de una /S disciplina /S, alcanzan hoy un estatus de transversalidad, ya que métodos como la etnografía, la teoría fundamentada o la investigación-acción se hallan presentes, por ejemplo, en pedagogía, sociología, psicología, enfermería y antropología. 7.2.1 La investigación narrativo-biográfica. 7.2.1.1 Antecedentes y uso en educación. En las últimas décadas estamos asistiendo a un renovado interés por la indagación de tipo narrativo-biográfica, que ha seguido un esquema temporal de aparición a comienzos del siglo XX, un posterior desuso en la década de los años 40 y 50 y un resurgimiento hacia los años 70. A principios de siglo se produjo un flujo masivo de inmigración de Europa a Norteamérica, de manera que numerosas comunidades debieron adaptarse, en mayor o menor medida, a unas condiciones de vida y unos valores morales, éticos y religiosos diferentes a los de su país de origen. Este proceso provocó tensiones entre la población que despertaron el interés del gobierno y también de los investigadores sociales. Las historias vida contribuyeron a conocer las experiencias vitales de estas personas. Precisamente la aparición del método biográfico en las ciencias sociales suele relacionarse con la publicación en 1920 del tercero y último volumen de The Polish Peasant in Europe and America, de Thomas Isnaniecki, momento en el que comenzó a utilizarse la expresión life history para describir la narrativa vital de una persona, obtenida por el investigador a través de sucesivas entrevistas, que incluye también el conjunto de registros documentales y entrevistas a sujetos del entorno social de la persona que permiten completar y validar el relato biográfico. Por otra parte, la progresiva desaparición de la comunidad de la India producida por el proceso de modernización del país también dio lugar a un buen número de historias de vida desde los años 20 hasta principios de la década de los 40. Siguiendo a Sarabia, esta época coincide en Europa con el auge de la psicobiografía de corte psicoanalítico, pero la Segunda Guerra Mundial supondría una gran expansión de los métodos y técnicas de investigación de carácter cuantitativo que reducirían el interés por todo tipo de material biográfico en general. En la actualidad, y desde hace ya varios años, se ha producido una progresiva recuperación del método biográfico en la antropología, la sociología, la psicología social y la pedagogía, en el que el ser humano recobra el protagonismo, frente a las excesivas abstracciones y a la deshumanización del cientifismo positivista. Santamaría y Marina señalan que este fenómeno conforma una característica o síntoma de época al que podemos llamar el síntoma biográfico. La historia de vida y las biografías parecen tener en este momento una importancia nueva, precisamente porque hay una revisión en profundidad de nuestros saberes, no solo sociológicos, ante el conjunto de fenómenos de ruptura de códigos culturales e ideológicos. De los sistemas de referencia convencionales hay un interés en los procesos de la memoria individual, grupal y colectiva, en un momento en que precisamente la sociedad de los medios de masificación pretende homogeneizar todas las formas de saber y de comunicación social. En el ámbito que nos compete, cabe señalar que la investigación narrativa ha sido y está siendo utilizada ampliamente en los estudios sobre experiencias educativas. La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los seres humanos somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo. La educación es la construcción y la reconstrucción de historias personales y sociales. Tanto los profesores como los alumnos son contadores de historias y también personajes en las historias de los demás y en las suyas propias. Connelly y Clandinin denominan historia o relato al fenómeno que se investiga y narrativa al método de investigación. Connelly y Clandinin nos hablan de los estudios ya clásicos de J. Dewey sobre el tiempo, el espacio, la experiencia y la sociabilidad, y del trabajo de Godson sobre las historias de vida del profesorado y sobre los estudios del currículo en la enseñanza. Otras obras recientes citadas, en relación a la profesionalización, son las de Carreras de profesor, Vidas y carreras de profesores y Carreras del profesor y Mejora social. La revisión del VAS de los estudios sobre el pensamiento del profesor creó un perfil de los enfoques más cercanos a la familia de los estudios narrativos. La monografía de Jackson La vida en las aulas significó un punto de partida para la literatura sobre historias sobre el profesorado. No podemos olvidar en nuestro país las aportaciones de los trabajos que se han realizado en el marco del denominado paradigma del pensamiento del profesor en relación al uso de diarios y otras técnicas narrativas y evocativas para documentar y estudiar desde un enfoque cualitativo los dilemas prácticos del profesorado. Algunos journals están dirigidos específicamente a la publicación de artículos que adoptan este enfoque de investigación, como el Oral History Review y el The Narrative Study of Lives,
Y también el método biográfico aparece cada vez con más frecuencia en las revistas dedicadas a la investigación cualitativa en general. En el ámbito de la educación especial se han realizado algunos trabajos a través de historias de vida, y en la actualidad cobra un gran relieve en el estudio del fenómeno migratorio. 4.3, por ejemplo, y en castellano, podemos citar la versión abreviada de una historia de vida de una persona diagnosticada como retrasada mental, el que es juzgado, no los jueces, una visión interior del retardo mental, en Taylor y Bogdan. 4. Pueden consultarse diversas historias de vida de personas inmigrantes en OFRIM, publicación especializada de inmigración, historias de vida e inmigración. Otros trabajos se presentan en Arjona, A. y Checa, J. C. Las historias de vida como método de acercamiento a la realidad social. Gaceta de Antropología, 14, texto 14 a 10. Las obras antes señaladas no constituyen, por supuesto, una exposición exhaustiva del uso de la investigación narrativo-biográfica en el ámbito de la educación, objetivo que desbordaría el alcance de este trabajo. Zabalza señala como textos específicos de esta disciplina los siguientes trabajos. Otras obras más actuales que nos informan acerca de la investigación narrativa en educación son las de Bolívar, But et al. Domingo Segovia y Fernández Cruz, El Lewis, Ellis, Griffiths, La Rosa et al. Y M.C. Ewan. Una publicación reciente es la de Bolívar et al. Cola sintetiza las aportaciones de las técnicas narrativas en el ámbito psicoeducativo, concretamente, de la historia de vida, en los siguientes aspectos: en relación al alumnado, permiten indagar su conocimiento sobre determinadas materias, cómo aquel está organizado y cómo cambia su conocimiento y percepción a través de la experiencia. En cuanto a su aplicación en la formación del profesorado, se parte del supuesto de que la experiencia, en cualquier profesión, se traduce en una adquisición de un conocimiento estructurado de eventos. Por otra parte, el conocimiento se organiza en marcos explicativos que, a su vez, sirven como lentes interpretativas para comprender la experiencia. A través de las historias de vida se puede llegar a averiguar qué conocen los profesores de la enseñanza, cómo está organizado su conocimiento y cómo cambia su conocimiento a través de la experiencia. La historia puede reflejar el discurso dominante de los profesores. Las historias de los profesores constituyen una importante línea de investigación sobre la formación del profesorado. Su aplicación resulta también oportuna para el estudio de las voces en el aula. Asimismo, esta autora señala que las historias profesionales constituyen narraciones en torno a acontecimientos profesionales que más tarde se utilizan para formular preguntas o establecer inferencias sobre el grupo al que se hace referencia. Son útiles también para valorar la repercusión de las experiencias vitales y de formación en las prácticas profesionales. Esta técnica resulta muy provechosa para captar las estructuras cognitivas que utilizan IAS personas como objeto de estudio para organizar los conocimientos adquiridos por sus prácticas profesionales o experiencias como aprendices. También posibilita poner de relieve las diferencias de estructuras que utilizan los profesores con distinto grado de experiencia en torno a determinadas cuestiones educativas, o resolución de problemas en el aula. En un futuro, que en muchos ámbitos de indagación es ya un presente, el método biográfico, narrativo adquirirá un lugar relevante en la investigación pedagógica, como nos indica la aparición de nuevas publicaciones y la celebración de diversos seminarios. 7.2.1. Clarificación conceptual y terminológica. La variedad de términos existentes en relación a las técnicas y el método biográfico dificulta la definición y clasificación del material de carácter biográfico. Señala Valles, las distintas culturas han generado con el paso del tiempo una rica variedad de formas orales, escritas y audiovisuales de carácter biográfico o autobiográfico. Una de las primeras delimitaciones terminológicas realizadas es la de Allport, organizada en torno al término documento personal. Bajo esta expresión se engloba todo tipo de materiales biográficos, independientemente del creador o autor de dicho material, quedando en segundo plano la intervención o no del. 5. Las diversas modalidades del género autobiográfico y biográfico hacen referencia a autobiografías, confesiones, apologías, epistolarios o cartas, diarios, memorias, biografías. Forman parte de la historia oral los cuentos populares, las canciones, los refranes, las leyendas, los ritos, los rituales, las prácticas domésticas y extradomésticas, los hábitos particulares y colectivos que organizan la vida de las diferentes comunidades. Investigador en la producción de dicho material. Tabla 7.5. Método biográfico. Delimitación terminológica de Allport. Fuente, Valles. En la clasificación de Pujadas, el criterio principal de definición y clasificación es la intervención o no del investigador en la producción del material biográfico, es decir, se recurre a un criterio de carácter fundamentalmente metodológico técnico.
Tabla 7.6. Método biográfico. Delimitación terminológica de Pujadas. Fuente, Valles. Este autor recoge en su clasificación la diferenciación propuesta en 1970 por Denzin entre historia de vida y relato de vida, asumida y respaldada posteriormente por otros autores. Muy próximas a la autobiografía. Difieren de la misma en la intervención de un entrevistador en el proceso de recogida de datos que solicita activamente el relato de las experiencias y los modos de ver de la persona y construye la historia de vida como producto final. Por su parte, el biograma, según Abel Tomado de Valles, se define como una historia de vida contada por personas que son miembros de un determinado grupo social, escrita en cumplimiento de directrices específicas en cuanto a contenido y forma y con el fin de obtener datos en masa. El biograma se construye a partir de registros biográficos sobre determinados aspectos extraídos de una amplia muestra de biografías personales a efectos comparativos. La historia de vida puede considerarse como la técnica insignia dentro de la metodología biográfica. Según Ruiz y Spizua, de todos los métodos de investigación cualitativa quizás sea este el que mejor permita a un investigador acceder a ver cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea. La historia de vida, dicen Santamarina y Marinas, es seguramente la forma de máxima implicación entre quien entrevista y la persona entrevistada. El trabajo de Sarabia, citado como publicación pionera en castellano sobre las historias de vida, define así este concepto. Hemos tomado historia de vida para designar tanto relatos de toda una vida como narraciones parciales de ciertas etapas o momentos biográficos. Además, conviene señalar que el término se refiere no solo al relato en sí, sino a toda la información acumulada sobre la vida objeto de estudio, información procedente de etapas escolares, de fuentes sanitarias, etc. y, obviamente, a la labor de análisis realizada por él o los investigadores. Sin embargo, el uso polisémico de la expresión historia de vida ha traído consigo cierta confusión terminológica, que ha conducido a su definición y clarificación por parte de diversos autores. Entendemos por historia de vida el relato autobiográfico, obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas, en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia. El investigador es solamente el inductor de la narración, su transcriptor y, también, el encargado de retocar el texto. Recoger los relatos o las historias de vida no es recoger objetos o conductas diferentes, sino más bien asistir y participar en la elaboración de una memoria que quiere transmitir a partir de la demanda de uno, del investigador. Por eso, la historia de vida no es solo transmisión sino una construcción en la que participa el propio investigador. Para finalizar este apartado, queremos enfatizar la idea de que las técnicas de documentación, conversación y narración han desarrollado hoy día, como señala Valles, un cuerpo de reflexiones teóricas y de instrumentos técnicos con entidad propia que desborda su mera consideración de técnicas y nos sitúan de esta forma ante la metodología biográfica. La mayoría de handbooks y manuales de investigación cualitativa y de investigación social, en general, incluyen un capítulo dedicado al método biográfico. 6M. Kernan señala 3 tipos de historias de vida: completas, temáticas y editadas. Las historias de vida completas cubren la extensión de la vida o la carrera profesional del sujeto. Las historias de vida temáticas comparten muchos rasgos de la historia completa, pero delimitan la investigación a un tema, asunto o periodo particular de la vida del sujeto, explorándolo a fondo. Las historias de vida editadas pueden ser completas o temáticas. Su rasgo clave es la intercalación de los comentarios y explicaciones de otra persona que no es el sujeto principal. 7.2.2. Los estudios fenomenológicos. Un estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. La fenomenología no está en última instancia interesada en la explicación. La cuestión típica formulada no es ¿qué causa X?, sino ¿qué es X? Se preocupa por los aspectos esenciales de tipos de experiencia o conciencia. Por ejemplo, un fenomenólogo estará interesado no en qué causa la ansiedad, sino que es la ansiedad, no en por qué las personas de clase media se comportan de determinada forma, sino cómo es la experiencia de vida de una persona de clase media. La investigación fenomenológica enfatiza los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia. En lugar de estudiar el impacto de un programa destinado a facilitar la integración de alumnado de grupos minoritarios o estudiar la cultura escolar de las aulas multiculturales o las interacciones entre alumnos de diversas razas, la fenomenología estudiaría cómo es la vivencia para una persona en un aula de estas características o cuál es la experiencia de un niño del grupo minoritario en un aula plural. La fenomenología es el estudio sistemático de la subjetividad.
Benz y Sapiro señalan que el término investigación fenomenológica se utiliza a menudo de forma equivalente a investigación naturalista o para referirse a cualquier investigación que dirige su atención a la experiencia subjetiva de las personas. La investigación naturalista intenta capturar la forma en que las personas en contextos naturales experimentan sus vidas y los significados que les atribuyen. El objetivo de la fenomenología es descubrir lo que subyace a las formas a través de las cuales convencionalmente las personas describen su experiencia desde las estructuras que las conforman. En el segundo capítulo de este proyecto hemos descrito las bases filosóficas y teóricas de este enfoque. Dicen estos autores que existe una tendencia irónica en algunos escritos a identificar la estrategia de la entrevista en profundidad, la transcripción y la búsqueda de temas con la verdadera fenomenología. Sin embargo, algunos de estos trabajos se realizan de forma mecánica fuera del espíritu y asunciones epistemológicas de la misma. La herramienta fundamental del fenomenólogo es su propia conciencia. Se pueden utilizar técnicas fenomenológicas, pero ello no nos convierte en fenomenólogos ni convierte nuestros estudios en fenomenológicos. Se requiere la inmersión en la literatura y el lenguaje de la fenomenología. Los planteamientos metodológicos de esta corriente adoptan múltiples formas y generalmente no se explicitan en los trabajos, aunque participan de la idea común de captar el significado de la experiencia. Kresge sintetiza en los siguientes aspectos las principales cuestiones procedimentales relacionadas con la fenomenología. El investigador necesita comprender las perspectivas filosóficas que subyacen al enfoque, especialmente estudiar cómo las personas experimentan un fenómeno. El concepto de epoche es central, en el que el investigador bracket su juicio o ideas preconcebidas acerca del fenómeno para comprenderlo a través de las voces de los informantes. El investigador propone cuestiones de investigación que exploran el significado de la experiencia para las personas y les solicita que lo describan desde sus experiencias de vida cotidianas. 7. La tradición de la escuela de Duncan se fundamenta en los trabajos de Husserl. La corriente interpretativa se inspira en la hermenéutica heideggeriana. El enfoque de la fenomenología alemana o escuela de Utrecht constituye una combinación de las dos orientaciones anteriores y se encuentra en los trabajos de Langeveld, Wittig y Linschoten. Cohen y Omeri realizan una presentación de estos enfoques, así como los estudios desarrollados desde cada uno de ellos. El investigador recoge datos de las personas que han experimentado el fenómeno que se está investigando. Generalmente, esta información se obtiene a partir de largas entrevistas realizadas a un grupo de entre 5 y 25 personas. Los pasos del análisis de datos fenomenológicos incluyen la identificación de dimensiones. Estas unidades son transformadas en clústeres de significados, expresados en conceptos psicológicos y fenomenológicos. Finalmente, estas transformaciones llevan a una descripción general de la experiencia, la textural description de lo que fue experienciado y la structural description de cómo fue experienciado. El informe fenomenológico finaliza con una comprensión en profundidad de la esencial, estructura invariante o esencia de la experiencia, reconociendo que existe un significado unificador de la experiencia. La Torre et al. Señalan que si bien son escasos los estudios desarrollados bajo este enfoque en el ámbito educativo, su propósito es la búsqueda de los significados que las personas otorgan a sus experiencias como miembros de las instituciones. Presentan a modo de ejemplo el modelo de evaluación fenomenológica de la escuela que se encuentra en el estudio de San Fabián y Corral. Podemos incluir también el estudio de San Fabián acerca de las representaciones cognitivas del alumnado sobre la escuela. Por su parte, Collas remite a la investigación de Martínez sobre el fracaso escolar, que frente al tradicional enfoque de factores explicativos articulados en un modelo causal, se fundamenta en una perspectiva fenomenológica, abordando dicha temática desde la percepción de los propios niños fracasados. En este estudio se extrajo una serie de pautas en relación a la percepción de dicho fenómeno. Max van Man es el editor de Textorium, una edición electrónica de textos que desde el enfoque fenomenológico abordan distintas experiencias de la vida humana. Es un buen lugar donde constatar el alcance y profundidad de esta tradición de investigación. Resaltamos aquí algunos títulos relacionados con el mundo de la educación: Bea Davis, Mathematics Teaching, Moving from Telling to Listening, C.R. Evans, Authority in Educational Administration, C.L. Feynman, Understanding Imagination in Child's Plus, P.O.V., Pedagogy in the Face of Wonder, P.A. Howard, The Look in Teachers' Performance Evaluation, P.K. Moeller, The Joy of Teaching. 7.2.3 La teoría fundamentada. La teoría fundamentada, que se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico, fue desarrollada por los sociólogos Bernays Glaser y Anselm Strauss y presentada en su obra, The Discovery of Grounded Theory. Posteriormente aparecerían otros trabajos también junto a Juliet Corbin.
Puede describirse como una metodología general para el desarrollo de la teoría que se construye sobre una recogida y análisis de datos sistemáticos. La característica definitoria de la teoría fundamentada es que las proposiciones teóricas no se postulan al inicio del estudio, sino que las generalizaciones emergen de los propios datos y no de forma previa a la recolección de los mismos. Las teorías se construyen sobre la interacción, especialmente a partir de las acciones, interacciones y procesos sociales que acontecen entre las personas. A pesar de que, según Kresgel, en los últimos años se han producido ciertas desavenencias entre los autores fundadores de este enfoque, ambos han continuado colaborando y 8. Atestorium is a place for texts, a space for the textual practice of expressing, interpreting, understanding, and sharing reflections of the experiences of human life. 9. De hecho, Strauss se inspira en el interaccionismo simbólico, representado en la metodología de investigación de la Escuela de Chicago, mientras que Glasse posee una formación matemática y estadística basada en una orientación convencional positivista. Hutchinson señala, escribiendo sobre el mismo, y ha adquirido popularidad en sociología, enfermería, educación y otras ciencias sociales. Los creadores de la teoría fundamentada reivindican que el término teoría no se identifique exclusivamente con las teorías de grandes hombres/mujeres, y sostienen que, siguiendo el procedimiento adecuado, cualquier persona puede elaborar su propia teoría, que, lógicamente, deberá ser comprobada y validada, pero ello conduciría a su modificación y no a su destrucción. Las grandes teorías utilizan conceptos globales que a menudo no son fácilmente aplicables para dar sentido y explicar cuestiones prácticas de la indagación social. Glasser y Strauss defendían la utilidad de las teorías sustantivas o de medio rango para explicar un área específica de investigación, por ejemplo, un programa educativo para alumnado con necesidades educativas especiales. El método de la teoría fundamentada ofrece un enfoque sistemático de generación de teorías sustantivas que se construyen en y ayudan a explicar el mundo real de la educación. Así pues, el objetivo final de un estudio desarrollado desde esta perspectiva es generar o descubrir una teoría, un esquema analítico abstracto de un fenómeno que se relaciona con una situación y un contexto particulares. Strauss y Corbin señalan que una teoría es una relación plausible entre conceptos y series de conceptos. Dicha teoría, desarrollada por el investigador, puede asumir la forma de una narración, una figura visual o una serie de hipótesis o proposiciones, que justamente la combinación de rigor y flexibilidad aportada por estos autores ha tenido como resultado el desarrollo de la teoría fundamentada. Bernie Glasser provenía de la Columbia University y Anselm Strauss de la Universidad de Chicago, ambos trabajaron de forma conjunta en la Universidad de California, San Francisco. Glasser y Strauss distinguen entre teoría sustantiva, aquella desarrollada para un área empírica, como el cuidado de enfermos o los procesos de enseñanza, y la teoría formal, que se desarrolla para el área conceptual de la indagación social, como el estigma, la socialización o la movilidad social. La teoría fundamentada va más allá de las teorías y marcos conceptuales preconcebidos existentes, en búsqueda de nuevas comprensiones de los procesos sociales desarrollados en contextos naturales. Las estrategias de recogida de información presentes en la teoría fundamentada son similares a las utilizadas en otros métodos de investigación, entrevistas, observaciones, documentos variados, así como grabaciones audiovisuales. Se recogen tanto datos cualitativos como cuantitativos, aunque suelen predominar los primeros debido a su adecuación para captar los significados simbólicos que emergen en la interacción social. Strauss y Corbin enumeran diversos estudios que se han desarrollado a través del método de la teoría fundamentada en diversas disciplinas, y Hutchinson realiza una síntesis de algunos trabajos desarrollados concretamente en el ámbito de educación que nos permiten acercarnos a las temáticas que han sido abordadas desde este enfoque. Por ejemplo, Glasser realiza un estudio sobre el estrés y el síndrome del burnout en el profesorado que le permite elaborar la Teacher Performance Motivation Theory, que presenta sendas investigaciones acerca del desarrollo personal del profesorado novel a través de su interacción con determinados grupos de referencia de la escuela y los conflictos de rol del profesorado. Conrad en A Grounded Theory of Academic Change, elabora una teoría alternativa a los 4 modelos principales que se han utilizado para explicar la transformación institucional. Un año más tarde, junto a Newcomb, presenta una teoría que identifica IAS condiciones que facilitan la implantación de las normativas provenientes de la administración educativa. 7.2.4 La investigación etnográfica. 7.2.4.1 Aproximación conceptual. La etnografía se considera una modalidad de investigación de las ciencias sociales que surge de la antropología cultural y de la sociología cualitativa, y se inscribe en la familia de la metodología cualitativa.
Se habla de investigación etnográfica o simplemente de etnografía para aludir tanto al proceso de investigación por el que se aprende el modo de vida de algún grupo como al producto de esa investigación, un escrito etnográfico o retrato de ese modo de vida. Ya hemos señalado en el capítulo 4 cuáles son los orígenes disciplinares y las aportaciones que en el ámbito de la educación se han realizado desde los estudios etnográficos. Cabe aquí recordar sus inicios como forma de investigación social a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el seno de la antropología cultural y su posterior evolución y desarrollo a través de la antropología y sociología educativas. A continuación se muestran algunas definiciones del término etnografía. Descripción de un modo de vida, de una raza o grupo de individuos. Descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales intactos. Es el arte y la ciencia de describir un grupo o una cultura. La etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad, o, de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global de la misma. Desde hace varias décadas, la etnografía educativa, nutriéndose de las aportaciones de las disciplinas antes señaladas, ha ido generando un cuerpo de conocimientos y unos procedimientos para el estudio de contextos educativos. 11. Los antropólogos de principios de siglo denominaron a sus relatos etnografía, una descripción monográfica de los modos de vida de pueblos que eran etnoi, el antiguo término griego que significa los otros, o sea, los bárbaros que no eran griegos. Puesto que la cultura tiene relación con el comportamiento y las creencias humanas, había que describirlo todo: el lenguaje, sistemas de parentesco, crianza de los niños, etapas de la vida, arte, destrezas y tecnologías. Este es el origen del holismo de la antropología cultural y por extensión de la metodología cualitativa, sociales, y emerge como un área propia de indagación. A través de una descripción detallada de los ámbitos de la vida social de la escuela, ofrece un estilo de investigación alternativo para comprender e interpretar los fenómenos educativos que tienen lugar en dicho contexto a partir de diversas perspectivas. Es un modo de investigar naturalista, basado en la observación, descriptivo, contextual, abierto y en profundidad. El objeto de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos. Sin embargo, como bien señala Wilcox, etnografía no es sinónimo de observación participante, trabajo de campo o investigación cualitativa. En este sentido, algunos autores han señalado la reducción instrumental que en algunas ocasiones se realiza en los estudios etnográficos en educación, supeditando las cuestiones de método a los principios teóricos que informan la indagación etnográfica, y se denuncia la aplicación superficial de la etnografía a la investigación educativa ejemplificada en las microetnografías o etnografías relámpago, siguiendo a La Torre et al. Podemos señalar los siguientes rasgos, que aunque no exclusivos de la investigación etnográfica, nos informan acerca de su naturaleza. Carácter holista. Describe los fenómenos de manera global en sus contextos naturales, aceptando el escenario complejo que encuentra y la totalidad como elementos básicos. Condición naturalista. El etnógrafo estudia a las personas en su hábitat natural. Observa, escucha, habla, anota las historias de vida y evita las formas controladas. Usa la vía inductiva. Se apoya en las evidencias para sus concepciones y teorías y en la empatía y habilidad general del investigador para estudiar otras culturas. Carácter fenomenológico o émico. Los significados se estudian desde el punto de vista de los agentes sociales. Los datos aparecen contextualizados. Las observaciones se sitúan dentro de una perspectiva más amplia, libre de juicios de valor. El etnógrafo evita emitir juicios de valor sobre las observaciones. Su carácter reflexivo. El investigador forma parte del mundo que estudia y es afectado por él. La influencia mutua y dinámica del etnógrafo y el campo de investigación sobre cada uno es referida como reflexividad. Por su parte, Atkinson y Amersley resaltan los siguientes elementos relevantes para caracterizar la etnografía como forma de investigación social. Fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de los fenómenos sociales, frente a la comprobación de hipótesis. Tendencia a trabajar fundamentalmente con datos no estructurados, es decir, que no han sido codificados en términos de un sistema cerrado de categorías analíticas. Se centra en un número reducido de casos, en ocasiones único, en detalle. El análisis de datos implica interpretaciones de los significados y funciones de las acciones humanas, cuyo producto toma la forma de descripciones y explicaciones verbales, en el que la cuantificación y el análisis estadístico juega en todo caso un papel subordinado. 7.2.4.2 El proceso etnográfico.
Debido al carácter circular y emergente del diseño etnográfico y a la constante interacción entre la recogida y el análisis de datos, se dice que las etapas de la investigación etnográfica no están tan claramente definidas o sistemáticamente establecidas como en otros tipos de investigación de carácter cuantitativo, en los que el diseño se construye a priori y se desarrolla de una manera lineal. Es por ello que el diseño etnográfico no es posible fijarlo de antemano, sino en rasgos muy generales, y este se va construyendo y reformulando a lo largo del mismo proceso de investigación. Ahora bien, el investigador debe explicitar las denominadas cuestiones que orientan la investigación etnográfica, pues dichas cuestiones constituyen una descripción de alcance de la investigación y ayudan a establecer un marco preconcebido de actuación que representa el diseño inicial de la investigación. Siguiendo a Getzi-LeCompte, la elaboración del diseño de una investigación etnográfica puede articularse en torno a dos grandes grupos de cuestiones. El primero está relacionado con el establecimiento de los fines de la investigación, y el segundo especifica el papel de la teoría en dicho proceso. En la tabla 7.7 se muestra una síntesis de dichos aspectos. Para estas autoras, 4 son las fases que integran el proceso de investigación etnográfica. La primera fase constituye el periodo previo al trabajo de campo. Se determinan las cuestiones de la investigación y los marcos teóricos preliminares y se selecciona un grupo para su estudio. La segunda fase plantea el acceso del investigador al escenario, la selección de informantes y fuentes de datos, así como decisiones en torno al tipo de estrategias de recogida de información y tipos de registro para su almacenamiento. La tercera fase nos remite al trabajo de campo propiamente dicho. La cuarta fase se centra en el análisis intensivo de la información. Según Aguirre, el proceso etnográfico corresponde al trabajo de campo realizado mediante la observación participante a lo largo de un tiempo suficiente. Este proceso comprende los siguientes pasos. Tabla 7.7. Cuestiones del diseño etnográfico. A. Demarcación del campo. Elección de una comunidad, delimitada y observable. Redacción de un proyecto definido, objeto, lugar, tiempo, etc. Redacción de un presupuesto y búsqueda de financiación. Aprobación del proyecto. B. Preparación y documentación. Documentación bibliográfica y de archivo. Fuentes orales. Preparación física y mental. Mentalización. C. Investigación. Llegada. Informantes. Registro de datos. Observación participante. D. Conclusión. Elaboración de la ruptura. Abandono del campo. Ya hemos dicho que en términos generales la etnografía no sigue un modelo lineal, que, inicialmente, el investigador intenta describir de forma global una realidad desconocida, poco previsible y a menudo poco accesible. Como señala Del Rincón, el proceso de investigación etnográfica tiende a seguir un modelo cíclico en forma de espiral, en el que los objetivos y los instrumentos se pueden volver a definir en cada ciclo de la misma. Se redactan informes sucesivos para que las personas implicadas puedan revisarlos y validarlos. Este desarrollo permite considerar nuevos interrogantes y focalizar progresivamente los aspectos a analizar a través de una recogida y análisis de datos continuo y dialéctico. En la figura 7.1 se muestra este proceso. Figura 7.1. Proceso etnográfico según un modelo en espiral. Fuente, Del Rincón. 7.2.4.3. La etnografía, su uso en educación. En la actualidad, los métodos etnográficos se están desarrollando profusamente en el ámbito de la educación con una clara finalidad: comprender, desde dentro, los fenómenos educativos. Se pretende explicar la realidad en base a la percepción, atribución de significado y opinión de los actores, de las personas que en ella participan. La etnografía educativa contribuye a descubrir la complejidad que encierran los fenómenos educativos y posibilita a las personas responsables de la política educativa y a los profesionales de la educación un conocimiento real y profundo de los mismos, orientando la introducción de reformas e innovaciones, así como la toma de decisiones. Así, la etnografía educativa se ha venido utilizando en distintos tipos de estudios. Historias biográficas y profesionales o análisis de roles de individuos. Microetnografías de pequeños grupos de trabajo o de juegos en clases o escuelas. Estudios de clases escolares abstraídas como si fueran pequeñas sociedades. Estudios de instalaciones o distritos escolares, considerados como si fueran comunidades. Comparaciones controladas conceptualmente entre las unidades, investigadas en los estudios anteriores, pueden referirse a individuos o a grupos. Según Wilcox, dos grandes ámbitos abarcan los estudios etnográficos realizados en el ámbito escolar: la exploración de la escuela como un instrumento de transmisión cultural y la exploración del conflicto cultural en el aula. En la actualidad,
las aulas se han convertido en lugares de socialización para alumnado de diverso origen étnico y cultural, y por lo tanto se hace necesario el conocimiento y comprensión de estos grupos para orientar la práctica pedagógica. El profesorado también constituye grupos de culturas específicas, que a su vez deben dialogar con otras culturas de padres y alumnos. La interacción profesorado-alumnado y entre el propio alumnado, el estudio de patrones culturales, el descubrimiento de modelos educativos, el análisis del currículo oculto, de grupos marginados, análisis de contextos educativos, etc., constituyen algunas temáticas abordables desde el enfoque etnográfico. Por su parte, Wood señala que los profesionales del ámbito de la educación manifiestan un interés especial por los siguientes aspectos, que muestran algunos usos pedagógicos de la etnografía, los efectos que tienen sobre individuos y grupos, las estructuras organizativas y los cambios que en ellas se producen, la socialización de alumnos y maestros con énfasis en su experiencia subjetiva, las culturas de grupos particulares, tales como las subculturas del maestro, la cultura de la sala de profesores, las agrupaciones del alumnado, lo que la gente hace realmente, las estrategias que emplea y los significados que se ocultan detrás de ellas. Incluye los métodos docentes de instrucción y control y las estrategias del alumnado para responder a los maestros o asegurar sus fines. Las actitudes, opiniones y creencias de la gente, por ejemplo, de los maestros acerca de la enseñanza y los alumnos, y de los alumnos acerca de los maestros, la escuela, la enseñanza, sus compañeros, el futuro. Cómo influyen las situaciones particulares en las opiniones y los comportamientos, y cómo están constituidas. En resumen, la etnografía educativa constituye por excelencia uno de los métodos más relevantes, en la perspectiva de las metodologías orientadas a la comprensión, para abordar el análisis de las interacciones entre los distintos grupos sociales y culturales que tienen encuentro en el marco educativo, y también sobre la organización social y cultural de los centros. La etnografía, con su inherente sensitividad hacia las personas, la cultura y el contexto y a partir de su concepción global de la escuela y la comunidad, permite analizar las fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales que influyen en la educación y potenciar la mejora de la institución y sus procesos. 7.2.4.4 La etnografía, modalidades. Si bien es cierto que ningún etnógrafo experimentado refutaría que el objeto de la etnografía es la descripción de los significados que las personas utilizan para comprender su mundo, significados que la etnología y la antropología se encargarán, respectivamente, de articular de forma comparativa y teórica, no es menos cierto que las múltiples nociones de descripción en lisa dan lugar a una serie de enfoques que hacen singularmente heterogéneo el campo de la disciplina etnográfica. La etnografía tradicional orientada a la descripción holística de los patrones culturales, encarnada en autores clásicos de la antropología cultural, como Margaret Mead, Franz Boas o Bronislaw Malinowski, la semiótica cultural de Clifford Geertz, la etnociencia o antropología cognitiva de Spradley, la etnografía de la comunicación de Erickson o la microetnografía son una buena muestra de esa heterogeneidad. Asimismo, los debates en torno a los fines prácticos o utilidad del conocimiento adquirido a través de procedimientos etnográficos nos situarían ante los defensores de una etnografía crítica, frente a la etnografía convencional, que desde la década de los años 70 reivindica su papel en el establecimiento de prácticas educativas alternativas. Con la finalidad de facilitar la concreción de un proyecto etnográfico, Imes y Spradley sugieren tres modalidades de investigación etnográfica. Etnografía comprensiva. Pretende descubrir la cultura global, el estilo de vida completo de un colectivo, de un grupo o una comunidad e interpretar la experiencia. Etnografía con una orientación temática. Reduce el ámbito de investigación a un aspecto o más de una cultura. Por ejemplo, el proceso didáctico que sigue un profesor o la cultura evaluativa de un centro. Etnografía guiada por hipótesis. Por ejemplo, se pueden realizar etnografía sobre la manera en cómo influye el proceso tutorial en la actitud del alumnado hacia el centro educativo o en su comportamiento. En 12 en Velasco y Díaz de Rada se realiza una reflexión en torno a la posibilidad y adecuación de la etnografía educativa a los supuestos de acción y transformación social, clase y el centro. El proceso de investigación es cíclico, pero la selección inicial del proyecto y los datos a recoger están condicionados por las hipótesis previas formuladas. Colás, basándose en las aportaciones de distintos autores, realiza una síntesis de las diversas modalidades de etnografías existentes. A continuación describen brevemente cada una de ellas. Etnografía antropológica. Se centra sobre aspectos seleccionados de cómo las personas actúan y viven en sus ambientes, así como sus creencias y costumbres sobre el mundo. Pretende mostrar los aspectos comunes y diferenciales de las vidas humanas.
Se recogen abundantes datos en extensos periodos de tiempo y a través de diversas fuentes de datos. Etnografía clásica. Su objetivo es realizar descripciones comprensivas de las elaboraciones culturales que realizan las personas desde su posición. Se seleccionan una o varias personas de un determinado grupo para realizar entrevistas en profundidad y obtener amplias y significativas descripciones. Se entiende que las personas seleccionadas asumen los rasgos comunes de la cultura que se estudia. Etnografía sistemática. El eje central de esta corriente es definir la estructura de la cultura, dejando en un segundo plano a las personas y su interacción social. Aporta esquemas de las formas características sobre las que la gente organiza su conocimiento. Este enfoque también responde a otras denominaciones, como etnociencia o antropología cognitiva, como lo denomina Jacob, etnografía interpretativa. Esta escuela provee amplias descripciones de las conductas humanas y conduce al lector, a través del análisis, a conjuntos de inferencias e implicaciones de conductas incrustadas /diagonal ocultas en su contexto cultural. Pretende sacar a la luz los significados implícitos, antes que descripciones detalladas. Etnografía crítica. Los defensores de esta corriente están en desacuerdo con los enfoques anteriores, que consideran la cultura como algo que está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Puesto que la etnografía tiene un carácter interpretativo, a partir de unos mismos datos, es posible realizar tantas interpretaciones como etnógrafos existan. La etnografía crítica considera inevitable la participación del investigador y su influencia a través de sus textos y sus construcciones. Dos escuelas emergen de la etnografía crítica, el posmodernismo y el feminismo. Etnografía de la comunicación. Se desarrolla desde la sociolingüística, la antropología y la sociología. Se interesa por los procesos de interacción cara a cara y en la comprensión de cómo esos microprocesos se relacionan con cuestiones macro de cultura y organización social. Su propósito es identificar los principios fundamentales de la organización social e identificar los patrones culturales de las organizaciones de acuerdo a cómo la gente interacciona. 7.2.5. La investigación, acción. 7.2.5.1. Conceptualización de la investigación, acción. La investigación-acción se encuentra ubicada en la metodología de investigación orientada a la práctica educativa. Desde esta perspectiva, la finalidad esencial de la investigación no es la acumulación de conocimiento sobre la enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, sino, fundamentalmente, aportar información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la misma. Justamente, el objetivo prioritario de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. Así, la producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por él. Aunque algunos autores señalan que no hay un solo marco ideológico para la investigación-acción, sino que existen diversos lenguajes epistemológicos en los que se pueden fundamentar sus prácticas, la mayoría coincide en situarla en los paradigmas interpretativo y crítico. En la investigación-acción predominan estos enfoques, pues se pretende, fundamentalmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. En este enfoque son de obligada mención los proyectos que con una orientación eminentemente práctica se desarrollaron durante los años 70 en Gran Bretaña en torno a la reforma del currículum. Esta corriente ha sido recogida en los trabajos de John Elliott y colaboradores y, en general, por el Center for Applied Research in Education de la Universidad de East Anglia, Gran Bretaña. A mediados de los años 80, la obra de Wilfred Carr y Stephen Kemis Teoría crítica de la enseñanza, que resituó la investigación-acción en una perspectiva más crítica, causó una profunda impresión en los medios educativos. En realidad, en la investigación-acción, el hecho de comenzar a plantearse la relación entre lo real y lo posible, en la educación o en la vida social, significa haberse embarcado ya en un proyecto crítico. Significa darse cuenta de que las clases, las escuelas y la sociedad de hoy son resultados de un proceso de formación social e histórica y que, para lograr una forma diferente de clases, escuelas o sociedades, debemos emprender un proceso de reforma o transformación, una lucha por una reforma. Esta conceptualización de la investigación-acción desde una visión emancipatoria crítica es la que S. Kemis, W. Carr y el equipo de la universidad. 13. Cabe señalar que el predominio de uno u otro enfoque dependen de la época y de los autores. Por ejemplo, en España, el enfoque técnico predominó en la etapa inicial de introducción de la investigación-acción. De Deakin, en Australia, han venido desarrollando desde los años 80 a la luz de las aportaciones de la Escuela de Frankfurt y especialmente de la teoría crítica de Habermas. Desde esta perspectiva, la investigación-acción es considerada como una ciencia educativa crítica.
Una ciencia educativa crítica atribuye a la reforma educacional los predicados participativa y colaborativa, plantea una forma de investigación educativa concebida como análisis crítico que se encamina a la transformación de las prácticas educativas, de entendimientos educativos y de los valores educativos de las personas que intervienen en el proceso, así como de las estructuras sociales e institucionales que definen el marco de actuación de dichas personas. Las orientaciones señaladas, la práctica y la crítica, aun a riesgo de simplificar, recogen dos opciones de investigación-acción, que si bien formalmente pueden presentar similitudes, difieren sustancialmente en las hipótesis de partida epistemológicas, políticas y culturales. Señalamos brevemente las diferencias entre ambas perspectivas. 16. En el nivel epistemológico, para la investigación-acción práctica no existe la búsqueda de la verdad de los fenómenos. El conocimiento se construye por medio de la práctica, y no está fuera de los propios actores. Es en el modo en que nos aproximamos a la realidad para reflexionar sobre ella donde se hallan las condiciones para acceder a un nuevo conocimiento y para mejorar la práctica educativa. Para la investigación. 14. Un desarrollo extenso de esta visión puede encontrarse en Carr, W. y Kempis, S. Técnica crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado. Barcelona, Marta Roca. 15. Para una mayor profundización en los fundamentos epistemológicos e ideológicos de la investigación-acción se puede consultar el capítulo 3 de la siguiente obra, Goyette, G. y Lessard M. Lo investigación-acción. Funciones, fundamentos e instrumentación. Barcelona, Laertes. 16. Bartolomé sugiere si las diferencias señaladas por Bonal son tan claras o si, como señala Roe, deberíamos reconocer que toda investigación-acción desarrollada convenientemente es crítica por naturaleza. Acción crítica, en cambio, el acceso al verdadero conocimiento solamente puede tener lugar a través de la crítica a las distorsiones de la realidad que están incorporadas en las visiones de los actores sociales. En el nivel político, como consecuencia de lo anterior, existen diferencias en la identificación de lo que es y lo que no es un problema educativo. Al no existir verdades absolutas, los problemas educativos lo son en la medida en que afectan a la práctica cotidiana del profesorado. Para la investigación-acción práctica es más importante que el colectivo de maestros y maestras adquiera la racionalidad científica para resolver los problemas educativos que el hecho de que un problema educativo quede efectivamente resuelto. Para la investigación-acción crítica, en cambio, si no existe un proceso de autocrítica y de identificación de las distorsiones incorporadas en las interpretaciones de los propios profesores /diagonalas, la reflexión sobre la acción puede seguir reproduciendo las desigualdades sociales y culturales, ya que no se accederá a un cuestionamiento en profundidad de las contradicciones subyacentes a la práctica educativa. En el nivel metodológico, lo expuesto anteriormente conlleva diferencias metodológicas entre ambos enfoques. Fundamentalmente, en el tipo de relación y en la definición de roles entre los agentes internos de la institución y el agente externo, como facilitador o dinamizador de la investigación-acción. En la investigación-acción práctica, el agente externo cumple una función de gestor del proceso de cambio. Dinamiza el grupo en cada etapa del proceso sin aportar mayor información que la que genera el propio grupo de trabajo. Es un papel estrictamente metodológico. El agente externo en la investigación-acción crítica actúa proporcionando al grupo instrumentos para desvelar las distorsiones subyacentes en sus interpretaciones. Con este objetivo, conduce al grupo hacia la identificación de contradicciones entre teoría y práctica que pueden ser limitadoras del cambio educativo. Presentados brevemente el enfoque práctico y crítico de la investigación-acción, vamos a acercarnos ahora a una conceptualización de la misma. Aunque no existe una única visión de lo que se entiende por investigación-acción y se pueden distinguir distintas corrientes dentro de este movimiento, señalamos a continuación algunas de las definiciones de investigación-acción más representativas que aportan diversos autores. Corey concibe la investigación-acción como el proceso por el cual los prácticos intentan estudiar sus problemas científicamente con el fin de guiar, corregir y evaluar sistemáticamente sus decisiones y sus acciones. Es una forma de indagación autorreflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar. Se puede definir la investigación-acción como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e hipótesis que genera no depende tanto de pruebas científicas, de verdad, sino de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado. En la investigación-acción, las teorías no se validan de forma independiente para aplicarlas luego a la práctica,
sino a través de la práctica. Cohen y Manion agrupan los propósitos de la investigación-acción educativa en 5 amplias categorías. Es un medio de remediar problemas diagnosticados en situaciones específicas o de mejorar en algún sentido una serie de circunstancias. Es un medio de preparación en formación permanente. Es un modo de inyectar enfoques nuevos o innovadores en la enseñanza y el aprendizaje. Es un medio para mejorar la comunicación y relación entre prácticos e investigadores. Posibilita la resolución de problemas en el aula. En resumen, la investigación-acción contribuye a la reflexión sistemática sobre la práctica social y educativa con vistas a la mejora y al cambio tanto personal como social. Unifica procesos considerados a menudo independientes, por ejemplo, la enseñanza, el desarrollo del currículum, la evaluación, la investigación educativa y el desarrollo profesional. Así pues, este tipo de investigación juega un papel esencial en todas aquellas áreas o ámbitos educativos que se desea mejorar, transformar y innovar. 7.2.5.2 Rasgos claves que caracterizan la investigación-acción. Las definiciones anteriores nos permiten introducir algunos de los aspectos clave que caracterizan la investigación-acción. Implica la transformación y mejora de una realidad educativa y diagonal o social. Parte de la práctica, de problemas prácticos. Es una investigación que implica la colaboración de las personas. Implica una reflexión sistemática en la acción. Se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga. El elemento de formación es esencial y fundamental en el proceso de investigación-acción. El proceso de investigación-acción se define o se caracteriza como una espiral de cambio. Implica la transformación y mejora de una realidad educativa y diagonal o social. Es en esta pretensión de contribuir a la mejora de la práctica en donde se justifica la investigación-acción, porque es este el factor clave de diferenciación respecto a la investigación convencional, preocupada por la acumulación de conocimiento. No obstante, no quiere decir que no haya preocupación por el conocimiento, pero nos referimos a un conocimiento que expresa grandes vinculaciones con la práctica. Tabla 7.8. Parte de la práctica, de problemas prácticos. Se trata de un tipo de investigación construida en y desde la realidad situacional, social, educativa y práctica de las personas implicadas en las preocupaciones, problemas, dificultades y luchas que les afectan y forman parte de su experiencia cotidiana. Tiene como objetivo partir desde la óptica de quien vive el problema. Por lo tanto, la práctica educativa es su objeto prioritario de investigación. Supone una visión contextual sobre el cambio social. La investigación-acción se ocupa de problemas que ya no son los que puede resolver la investigación pura, son problemas que sienten y experimentan los propios protagonistas al llevar a cabo su trabajo. Se trata de problemas vinculados al contexto de cada grupo, barrio, institución educativa, problemas concretos a los que se les debe encontrar una solución práctica. Es una investigación que implica la colaboración de las personas. La solución de los problemas implica siempre la adopción negociada de cursos de acción. La investigación-acción no se puede llevar a cabo de forma aislada, pues necesita de la implicación del grupo, de un mayor o menor número de personas que ha optado por una tarea de cambio y de mejora social en la realidad concreta en la que están insertas. Se orienta hacia la creación de grupos de reflexión autocríticos que se implican en un proceso de transformación. Estas comunidades estudian el problema a investigar e inician una dinámica liberadora y emancipadora de los individuos implicados en ella. Implica una reflexión sistemática en la acción. Desde el punto de vista metodológico se concibe de un modo amplio y flexible. Pretende un rigor metodológico a través de la sistematicidad. La investigación-acción integra el conocimiento y la acción. Rompe con la forma tradicional de entender las relaciones entre conocer y actuar. Pone en cuestionamiento la idea de que la forma racional de proceder en la práctica es aplicando el conocimiento disponible y que, por tanto, la auténtica investigación es la que se dirige a conocer una realidad o un fenómeno, mientras que la práctica se valdría de técnicas y recomendaciones que se deducen de aquel conocimiento. Contra esta idea, la investigación-acción convierte a la práctica en objeto de investigación, de manera que conocer y actuar forman parte de un mismo proceso exploratorio. Se articula la actividad reflexiva y la acción transformadora, la innovación y la investigación. La investigación-acción se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga. La integración que plantea la investigación-acción entre conocer y actuar significa que son los propios implicados en la práctica quienes llevan necesariamente a cabo la investigación. No hay manera de entender el conocer y el actuar como parte de un mismo proceso de búsqueda o de plantearse lo problemático de la relación entre lo que hacemos y lo que pretendemos, si a la vez se sigue manteniendo la separación entre quien investiga y quien actúa. El significado y el valor.
17. La existencia de un grupo es fundamental para desarrollar procesos de investigación-acción, porque los valores, los significados, etc., solo se cambian en comunidad si el grupo sostiene el nivel de motivación. El grupo permite realizar con mayor eficacia la función de autocrítica y reflexión. La dinámica grupal por sí misma tiende a provocar cambios en las personas participantes, incidiendo en la adquisición de actitudes y de un talante de persona más democrático, participativo, más implicado. En la realidad, más permeable a las críticas, más libre. De lo que hacemos solo lo podemos transformar en la medida en que convertimos nuestras actuaciones y nuestras perspectivas en objeto de investigación. Por tanto, la investigación-acción no es el estudio de lo que otros hacen, sino el de nuestras propias prácticas. Así, la investigación-acción ofrece la posibilidad de superar el binomio teoría-práctica, educador-investigador. Desde esta perspectiva, la práctica y la teoría encuentran un espacio de diálogo común, de forma que el práctico se convierte en investigador, pues nadie mejor que las personas implicadas en una realidad determinada puede conocer los problemas que precisan solución. El elemento de formación es esencial y fundamental en el proceso de investigación-acción. En la investigación-acción se contempla la necesidad de la investigación, la acción y la formación como tres elementos esenciales. Cada ángulo del triángulo juega un papel importante e imprescindible en el proceso de investigación. No se debe desvirtuar un proceso de investigación-acción, como suele suceder en algunos casos, olvidando que la formación, y por tanto el desarrollo profesional, es un componente esencial que acompaña a los procesos de innovación y de reflexión. El proceso de investigación-acción se define o se caracteriza como una espiral de cambio. Se suele utilizar el concepto de espiral de cambio para hacer referencia al proceso según el cual se van desarrollando las fases que constituyen un proyecto de investigación-acción. La característica fundamental de esta metodología es la naturaleza cíclica del proceso que se compone, siguiendo el modelo de Lewin, de 4 fases: la planificación, la acción, la observación y la reflexión. La flexibilidad y dinamicidad en el desarrollo de una investigación-acción contrasta con la linealidad procesual de otras metodologías de investigación. Existen diversas formas de presentar este proceso dinámico en el que los participantes deben articular permanentemente las fases de planificación y de actuación con las de recogida de datos y evidencias de cambio y la de reflexión grupal sobre las informaciones recibidas. Pero todas ellas recogen el carácter cíclico dinámico e interactivo de sus fases que supone siempre la articulación entre la acción y la reflexión, entre teoría y práctica. Figura 7.2. Elementos esenciales de la investigación-acción. Triángulo de Lewin. Para finalizar, vistos los aspectos clave que caracterizan la investigación-acción y recurriendo a la definición de investigación-acción que ofrece Escudero, se debe resaltar que este método de investigación es algo más, pues, que un conjunto de normas bien establecidas que prescriben técnicamente cómo hacer investigación educativa. Por el contrario, la investigación-acción se parece más a una idea general, una aspiración, un estilo y modo de estar en la enseñanza. Es un método de trabajo, no un procedimiento, es una filosofía, no una técnica, es un compromiso moral, ético, con la práctica de la educación, no una simple manera de hacer las cosas de otra manera. 18. En la obra de M.C. Kernan se exponen las diversas tipologías y modelos de investigación. A. La visión técnico-científica de la resolución de problemas incluye el modelo de Lewin, de Taba y Noel y de Lippitt y Radkes. B. La investigación-acción práctico-deliberativa está representada básicamente en el modelo de Eliot. C. La investigación-acción educativa crítica emancipadora se identifica fundamentalmente con el modelo de Deakin, presente en autores como Kemmis, Carr y M.C. Taggart. Otras obras que desarrollan los distintos procedimientos y diseños de investigación-acción son López Gorriz, Pérez Serrano. Ciertamente, otra de las características fundamentales de la investigación-acción es su preocupación tanto por el proceso como por el producto. Es decir, no solo se pretende a través del proceso mejorar la práctica, sino que se considera que el camino a recorrer para conseguirlo es tan importante o más que el resultado final. El cambio es un proceso, no un producto. 7.2.5.3 El proceso de investigación-acción. Existen diversas formas de concebir el proceso de investigación-acción. Sin embargo, la conceptualización más generalizada es entender dicho proceso como una espiral sucesiva de ciclos constituidos por varios pasos o momentos. El proceso de investigación-acción se caracteriza fundamentalmente por su carácter cíclico, su flexibilidad e interactividad en todas las etapas o pasos del ciclo. Este modelo de espiral de ciclos consta de 4 etapas. 1. Clarificar y diagnosticar una situación problemática para la práctica. 2. Formular estrategias de acción para resolver el problema. 3.
poner en práctica y evaluar las estrategias de acción. Comprobar. Hipótesis. 4. El resultado conduce a una nueva aclaración y diagnóstico de la situación problemática, iniciándose así la siguiente espiral de reflexión y acción. En líneas generales, los diversos modelos de cómo planificar y desarrollar una investigación-acción siguen el modelo introducido por Kurt Lewin, aunque cada uno incide de forma especial en determinados aspectos en función del concepto de investigación-acción que subyace a ellos y de su aplicación concreta. A modo de ejemplo, en la figura 7.3 se presenta el modelo de investigación-acción que recoge las aportaciones de Lewin y que ha sido revisado por Elliott. Figura 7.3. Versión revisada del modelo de investigación-acción de Kurt Lewin. Como se puede observar, durante el proceso de investigación-acción las personas implicadas deben articular permanentemente las fases de planificación y actuación con las de recogida de datos sobre la puesta en marcha del proyecto y de reflexión sobre su desarrollo, siguiendo las recomendaciones de diversos autores sobre cómo planificar y desarrollar un proceso de investigación-acción y retomando las etapas fundamentales propuestas por Lewin. Se describen a continuación las actividades implicadas en el ciclo de investigación-acción en el ámbito socioeducativo. 1. Identificación de una preocupación temática y planteamiento del problema. Generalmente, el inicio de una investigación-acción supone una indagación reflexiva por parte del grupo acerca de su propia práctica con el objetivo de identificar aquellas situaciones problemáticas que se desean cambiar, tarea que no siempre es fácil. Los problemas en la investigación-acción se pueden entender como una dificultad sentida o una carencia que el profesorado detecta en su práctica docente y que desearía cambiar o mejorar. El descubrimiento del problema puede surgir de una reflexión del grupo sobre las necesidades sentidas, de la observación sistemática de un profesor /diagonal en su aula, a partir de entrevistas informales a alumnos o colegas, de la observación realizada por otro profesor /diagonal o facilitador /diagonal a raíz de un informe o documentos en los que se ofrece información sobre situaciones educativas que crean interrogantes, examinando las diferencias entre la realidad de la práctica social y educativa en una situación concreta y lo que se pretende que realmente sea, detectando incoherencias o inconsistencias entre lo que pretendemos y lo que realmente ocurre. Es necesario que la identificación de una preocupación temática y el planteamiento del problema surjan de las necesidades sentidas y percibidas por el grupo, sean relevantes para las personas implicadas, lo asuman como propio, que estén dispuestas a resolverlo, tengan aplicabilidad a corto plazo y los resultados conduzcan a la mejora y el cambio. Se debe evitar elegir problemas demasiado generales, quedarse en los síntomas o en problemas superficiales, así como elegir problemas demasiado técnicos o que estén más orientados a la producción de conocimiento que a la transformación de la práctica. 2. Elaboración de un plan de actuación. El plan es acción organizada, y por definición, debe anticipar la acción. Identificada la preocupación temática, el grupo debe planificar una estrategia de actuación. Se trata de decisiones prácticas y concretas acerca de qué debe hacerse, por parte de quién, cuándo y cómo hacerlo, con qué recursos contamos, cómo se repartirán las tareas entre los miembros del grupo, reuniones de equipo a realizar, cómo se recogerán los datos. Planificar es una acción flexible y abierta al cambio. Cualquier propuesta de acción el grupo acuerde tras el periodo de reflexión inicial debe entenderse siempre en un sentido hipotético, puesto que solo su puesta en práctica y su análisis permitirá recoger evidencias del alcance y consecuencias de las acciones emprendidas. El plan general de acción debe contener los siguientes elementos. Un enunciado revisado de la idea general o preocupación temática que probablemente haya cambiado o haya sido clarificada mejor. Un enunciado de los factores que se pretenden cambiar o modificar con el fin de mejorar la situación y de las acciones que se emprenderán para ello. Un enunciado de las negociaciones realizadas o que se deben efectuar con otras personas antes de iniciar la acción. Un enunciado de los recursos que serán necesarios para emprenderlos. Cursos de acción previstos, materiales, aulas, instrumental técnico, etc. 3. Desarrollo del plan y recogida de datos sobre su puesta en práctica. En esta etapa el grupo pone en práctica el plan de acción propuesto en la fase. Consiste en poner en acción las ideas y supuestos planificados previamente. En ese sentido, la acción está guiada por la planificación, pero una acción críticamente implicada no se halla completamente controlada por un plan. La acción tiene lugar en tiempo y se enfrenta a limitaciones políticas, personales y materiales reales. Generalmente el plan de acción contempla gran variedad de circunstancias y prevé otras, pero a estas cambian modificando lo previsto.
4. Reflexión, interpretación de resultados. Replanificación. No es suficiente realizar una descripción detallada de lo que acontece durante la en marcha del plan de acción. El objetivo de la investigación-acción es comprender la realidad para transformarla, es una comprensión profunda de lo que sucede y por qué sucede. Para ello es necesario reflexionar. La reflexión pretende hallar el sentido de los procesos educativos, de los problemas que han surgido en la puesta en marcha del plan. Se reflexiona sobre el plan de acción, sobre todo el proceso y las acciones. Se contrasta lo planeado y lo realmente conseguido. Se reflexiona sobre los cambios experimentados a nivel personal y grupal y sobre los efectos de cambio experimentados en la propia realidad educativa. Una de las actividades importantes dentro de esta fase es la realización de un informe de investigación. La redacción del informe contribuye a sistematizar el proceso seguido y facilita la comunicación de los resultados y su utilización en futuros proyectos como el intercambio de experiencias con otros profesionales. La elaboración del informe ayuda a las personas participantes en la investigación-acción y al grupo a sistematizar el proceso y a reflexionar sobre el sentido que la experiencia ha tenido para ellas, preguntándose, ¿qué incidencia ha tenido esta investigación para mí, para el grupo? ¿En qué hemos mejorado o cambiado? ¿Cómo y de qué manera ha incidido en la transformación de nuestra propia práctica y del entendimiento que poseemos de la misma? ¿Cómo actuaríamos en un futuro a la luz de los resultados obtenidos y del aprendizaje que hemos experimentado? Estas reflexiones constituirían el final de un ciclo de investigación-acción y significarían el posible inicio de una espiral de cambio, entrando en la fase de replanificación. Para finalizar, en la figura 7.4 se recogen las distintas etapas del proceso de investigación-acción que se han descrito, así como la articulación entre las mismas. La espiral autorreflexiva vincula la reconstrucción del pasado con la construcción de un futuro concreto e inmediato a través de la acción, y vincula el discurso de los que intervienen en la acción con su práctica del contexto social. 7.2.5.4 Modalidades de investigación-acción. Existen diversas modalidades y corrientes que inspiran los procesos de investigación que generan distintos modelos de investigación-acción. Bartolomé presenta diversos rostros que la investigación-acción ha adquirido a lo largo de su historia y que fundamentalmente son la investigación participativa, la investigación-acción práctica, relacionada básicamente con el movimiento de desarrollo curricular en Gran Bretaña, la investigación-acción crítica y la investigación-acción cooperativa o colaborativa. Figura 7.4. Los momentos de la investigación-acción. La Torre et al. Después de una revisión de la literatura sobre este tema, consideran dos grandes líneas, una basada en el modelo leviniano y otra en la escuela inglesa. La tipología leviniana se basa en los objetivos de la investigación y señala 4 modalidades de investigación-acción: diagnóstica, participativa, empírica y experimental. La tipología de la escuela inglesa establece 3 amplias modalidades de investigación-acción: técnica, práctica y crítica. 19a. Tipología leviniana. Investigación-acción diagnóstica. Los investigadores recogen datos, los interpretan, establecen un diagnóstico y recomiendan unas medidas de acción. Investigación-acción participativa. Implica a los miembros de la comunidad en el proyecto de investigación, considerándolos como agentes del proceso de investigación. Investigación-acción empírica. Estudia un problema social mediante una acción que supone un cambio y valora los efectos producidos de la manera más sistemática posible. Investigación-acción experimental. Difiere de la anterior en que la evaluación de los efectos del cambio se realizan a partir de un diseño experimental o cuasi experimental. B. Tipología de la escuela inglesa. Investigación-acción técnica. Su propósito es hacer más eficaz la práctica educativa y el perfeccionamiento del profesorado mediante la participación en programas de trabajo diseñados por un experto o equipo en los que aparecen preestablecidos los propósitos y el desarrollo metodológico que hay que seguir. Investigación-acción práctica. Confiere un protagonismo activo y autónomo al profesorado, siendo este el que selecciona los problemas de investigación y asume el control del proyecto. Puede reclamarse la asistencia de un investigador externo, de otro colega, o en general de un amigo crítico. Investigación-acción crítica. Incorpora las ideas de la teoría crítica. Se centra en la praxis educativa, intentando profundizar en la emancipación del profesorado a la vez que trata de vincular su acción a las coordenadas sociocontextuales en las que se desenvuelve, así como la ampliación del cambio a ámbitos sociales. Por su parte, Pérez Serrano sintetiza las aportaciones y peculiaridades de los enfoques de investigación-acción que han emergido en torno a la corriente francesa, la corriente anglosajona, la corriente americana y la corriente australiana de orientación crítica. 7.2.5.5 La investigación participativa. Surge en América Latina en la década de los años 60,
muy relacionada con los procesos de concienciación y de lucha de los grupos populares que se plantean la urgencia de transformaciones sociales y políticas en estos países. La investigación participativa se concibe como un proceso de investigación orientado a facilitar la transformación social. La investigación participativa se ha definido como un enfoque de la investigación social mediante el cual se busca la plena participación de la comunidad en el análisis de la propia realidad con el fin de promover la transformación social para el beneficio de los participantes en la investigación. Estos participantes son los oprimidos, marginados, explotados. Esta actividad es, por tanto, una actividad educativa, de investigación y de acción social. La investigación participativa puede considerarse como un proceso sistemático que lleva a cabo una determinada comunidad para llegar a un conocimiento más profundo de sus problemas y tratar de solucionarlos, intentando implicar a toda la comunidad en el proceso. Arranca de una motivación colectiva hacia el cambio y originada por el deseo de conocer más profundamente una realidad social y buscar los medios apropiados para transformarla. Pretende no solo describir los problemas, generar conjuntamente con la comunidad los conocimientos necesarios para definir acciones adecuadas que estén en la línea del cambio, la transformación y la mejora de la realidad social. En su sentido amplio, puede comprender todas las estrategias en las que la población involucrada participa activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de algunas de las fases del proceso de investigación. Implica un proceso de aprendizaje y de inmersión en la realidad, ya que su objetivo prioritario es la toma de conciencia de la comunidad y no las aportaciones de tipo académico. Se caracteriza por involucrar a toda la comunidad en el proyecto desde el principio hasta el final. En resumen, las principales características de la investigación participativa son siguientes. Se parte de una situación social determinada, que presenta una problemática. Los investigadores, junto con los grupos interesados, formulan y analizan los problemas y su resolución. La investigación y la acción están interaccionándose continuamente, a través del proceso dialéctico. La acción es fuente de conocimientos, y la investigación una acción transformadora. La investigación surge y se realiza a partir de situaciones sociales, problemáticas que vive la comunidad. La investigación participativa se realiza en unos ámbitos relativamente pequeños, implicando de esta forma un control del proceso y una evaluación precisa de los resultados. Los agentes del proceso son los grupos desfavorecidos y los promotores, animadores o investigadores que investigan conjuntamente a través de una reflexión crítica y una acción transformadora. Esta dinámica implica igualmente un proceso educativo, ya que la participación en la investigación a través de una discusión permanente, dialógica, entre iguales, comporta un aprendizaje de la experiencia. No existe neutralidad posible. El investigador no es neutro, ha de comprometerse con el grupo de forma activa. 7.2.5.6 La investigación-acción cooperativa o colaborativa. La investigación cooperativa puede considerarse una modalidad de la investigación-acción cuyo elemento fundamental reside en la colaboración y trabajo conjunto entre investigadores y educadores, sin excluir otros miembros de la comunidad educativa. Bartolomé, recogiendo las aportaciones de Smulian y Ward y Tikhonov, señala que el origen desencadenante de la investigación cooperativa fue la necesidad de salvar el abismo que en los años 60 existía entre aquellos que realizaban investigación científica en educación y los profesionales que desarrollaban su trabajo en las instituciones educativas, superando así el diseño clásico de I+D. De esa forma, la investigación cooperativa supone el trabajo conjunto entre investigadores y prácticos. Se da cuando algunos miembros de dos o más instituciones deciden agruparse para resolver juntos problemas que atañen a la práctica profesional de estos últimos, vinculando los procesos de investigación con los procesos de innovación y con el desarrollo y formación profesional. Algunos elementos básicos que caracterizan un proceso de investigación cooperativa son los siguientes. Existe un equipo formado como mínimo por un profesor, un investigador y un técnico en desarrollo. Los problemas de investigación son mutuamente definidos por profesores e investigadores. Los problemas emergen de lo que concierne a todos y de la indagación realizada por el equipo, atendiendo prioritariamente a los problemas de los profesores. Las decisiones que hacen referencia a cuestiones de investigación, procedimientos de recogida de datos, desarrollo de materiales, etc., son fruto de un esfuerzo cooperativo. El equipo trabaja al mismo tiempo en la investigación y en el desarrollo, relacionados con la producción del conocimiento y su utilización. Los profesores desarrollan competencias, habilidad y conocimientos de investigación, en tanto que los investigadores se reeducan a sí mismos con la utilización de metodologías naturalísticas y estudios de campo. Se reconoce y utiliza el proceso como una estrategia de intervención para
El desarrollo profesional en tanto que se lleva a cabo una rigurosa y útil investigación. Los resultados son utilizados en la solución de problemas prácticos. Profesores e investigadores son coautores de los informes de investigación. Son dos los rasgos más destacables de un proceso de estas características: el enfoque cooperativo que subyace a toda la investigación y el carácter simultáneo y mutuamente complementario de los procesos de investigación educativa y desarrollo profesional. El proceso de investigación cooperativa no hace tanto énfasis en las espirales de cambio del modelo de investigación-acción propuesto por Lewin cuanto en el trabajo conjunto y en colaboración que se produce entre los miembros del grupo. En la investigación cooperativa, el fin último reside en el desarrollo profesional del docente y en la producción de conocimiento situacional y útil. Asimismo, la investigación cooperativa no solo es una potente vía de desarrollo para la formación y el desarrollo profesional del profesorado en todos los niveles académicos, sino también para la formación inicial de los futuros docentes. 7.2.6 El estudio de casos. El estudio de casos constituye un método de investigación para el análisis de la realidad social de gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales y humanas y representa la forma más pertinente y natural de las investigaciones orientadas desde una perspectiva cualitativa. También el estudio de casos ha sido utilizado desde metodologías bajo un enfoque nomotético, pero en el marco de la investigación cualitativa se enfatiza su adecuación y pertinencia al estudio de la realidad socioeducativa. Stack llega a matizar esta cuestión denominando este enfoque estudio de casos naturalista o trabajo de campo de casos en educación. Una revisión de las tradicionales definiciones de este enfoque desvela su coincidencia en señalar que el estudio de casos implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de estudio. Podemos señalar los siguientes rasgos esenciales de estudio de casos: particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Siguiendo a Stack, cabe señalar que los casos que son de interés en la educación y en los servicios sociales son en su mayoría personas y programas. Personas-programas poseen rasgos comunes y a su vez nos interesan por su especificidad. De un estudio de casos se espera que abarque la complejidad de un caso particular es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular. Para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes, el caso puede ser un niño, un profesor, también pretendemos comprenderlos. Nos gustaría escuchar sus historias. Queremos volver a algunas palabras de Stack, pues nos ayudan a identificar los posibles objetos/diagonal sujetos pertinentes a un estudio de casos. Un programa innovador puede ser un caso. Todas las escuelas de Suecia lo pueden ser. Pero es menos frecuente considerar como casos la relación entre las escuelas, las razones de una enseñanza innovadora, o la política de la reforma educativa. Estas son cuestiones generales, no específicas. El caso es algo específico, algo complejo, en funcionamiento. Tabla 7.9. Características del estudio de casos. Tradicionalmente, tal y como señalan Rodríguez Gómez et al., se ha venido otorgando al estudio de casos la etiqueta de método de investigación, lo que ha generado cierta confusión metodológica en torno al mismo. Estos autores se sitúan en la línea de otros como Volcott, que considera el estudio de casos como un producto final y no como un método, o Jean, que muestra su aplicación en diversos campos disciplinares, y entienden el estudio de casos como una estrategia de diseño de la investigación. El propio Stack nos dice, el estudio de casos no es una opción metodológica, sino una elección sobre el objeto a estudiar. Como forma de investigación, el estudio de casos se define por su interés en casos particulares, no por los métodos de investigación usados. El estudio de casos es tanto el proceso de indagación acerca del caso como el producto de nuestra indagación. El propósito o finalidad de los estudios de casos requerirá el uso de diversos métodos. Stack identifica 3 modalidades en función del propósito del estudio. Estudio intrínseco de casos. El estudio se lleva a cabo porque deseamos alcanzar una mayor comprensión de ese caso en particular. No se selecciona el caso porque represente a otros o porque represente un rasgo o problema particular, sino porque el caso en sí mismo es el que nos interesa. Necesitamos aprender sobre ese caso particular. Tenemos un interés intrínseco en él. El propósito del estudio no es la generación de teoría. 20. Los diversos métodos cualitativos, como por ejemplo la etnografía o los métodos biográfico-narrativos, así como las estrategias de recogida de información de carácter cualitativo, como la entrevista o el análisis documental, son utilizados en los estudios de casos. Estudio instrumental de casos. El caso particular se analiza para obtener mayor comprensión sobre una temática o refinar una teoría. El caso juega un papel secundario. La finalidad del estudio de casos no radica en la comprensión del caso en sí mismo. El estudio de casos es un instrumento para conseguir otros fines indagatorios.
Estudio colectivo de casos. El interés se centra en la indagación de un fenómeno, población o condición general. El estudio no se focaliza en un caso concreto, sino en un determinado conjunto de casos. No se trata del estudio de un colectivo, sino del estudio intensivo de varios casos. La identificación, selección, contextualización y justificación del caso o casos a abordar constituye, por tanto, una de las cuestiones fundamentales en el diseño de un estudio de casos. El diseño del estudio de casos participa, como señala Pérez Serrano, de la idiosincrasia que caracteriza las sucesivas etapas de planificación y desarrollo de los modelos de investigación cualitativos, con la peculiaridad de que su propósito es el estudio intensivo y profundo de uno o pocos casos de un fenómeno. 7.2.7. La investigación evaluativa. La investigación evaluativa suele englobarse, junto a la investigación-acción, en el marco de las metodologías orientadas a la práctica educativa. En ese sentido, la investigación evaluativa es decisiva para la toma de decisiones y está orientada a determinar la eficacia de organizaciones y programas educativos. Hernández Pinas señala que algunos autores utilizan indistintamente los términos investigación evaluativa y evaluación de programas. Ciertamente, a menudo se suele utilizar el concepto de investigación evaluativa para identificar una modalidad de investigación destinada fundamentalmente a la evaluación de programas. Aquella modalidad de investigación destinada a evaluar los programas educativos en condiciones de rigor de cara a la mejora de las personas a las que se aplican. La investigación evaluativa se trata de una forma de investigación pedagógica aplicada que tiene por objetivo valorar la eficacia o éxito de un programa de acuerdo a unos criterios y todo ello en orden a tomar decisiones presumiblemente optimizantes de la situación, como puntualiza Cabrera, cuando la evaluación tiene por objeto valorar la eficacia ya sea de algún elemento, del proceso, o de un programa en su totalidad, tiene el significado de investigación evaluativa. Es decir, se utiliza este término con la finalidad de precisar que determinar el valor de los fenómenos educativos exige un proceso sistemático y riguroso que aporte evidencias basadas en dicho proceso y no debidas meramente a la intuición. Estos elementos quedan recogidos en la definición que Rossi y Freeman aportan sobre el concepto de evaluación de programas sociales. La investigación evaluativa es la aplicación sistemática de los procedimientos de la investigación social, para valorizar la conceptualización y el diseño, la ejecución y la utilidad de los programas de intervención social. En otras palabras, la investigación evaluativa usa las metodologías de la investigación social para juzgar y mejorar la planificación, la verificación, la efectividad y la eficacia de programas sociales de salud, educación, bienestar comunitario y otros. Una característica importante de la investigación evaluativa es que se lleva a cabo en un proceso de intervención, en la misma acción, por lo tanto, el proceso de evaluación de programas debe concebirse como una auténtica estrategia de investigación sobre los procesos educativos, en cuyos resultados deberían basarse las pautas sugeridas para orientar los procesos de intervención. La investigación evaluativa se desarrolla a través de una amplia gama de métodos de investigación que aportan información sobre cuestiones planteadas en torno a los programas educativos, con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre los mismos. Pueden estar orientados a informar la toma de decisiones implicada en la adopción de una determinada política educativa, guiar la planificación y controlar la aplicación de una política. Algunas investigaciones van dirigidas a iniciar y apoyar procesos de cambio de manera que puedan estar íntimamente vinculadas a la investigación-acción. Ya hemos presentado en el capítulo 4 una síntesis del surgimiento y evolución del enfoque cualitativo en la evaluación educativa, en la década de los años 70 en Norteamérica, básicamente a partir del destronamiento de la ciencia experimental como paradigma para la evaluación de programas sociales y el cambio en los sistemas de creencias sociales de la población americana durante la década de los años 60 a 70. A la hora de abordar los diferentes enfoques metodológicos en la investigación evaluativa, encontramos que en la mayoría de las clasificaciones existentes subyacen criterios filosóficos, epistemológicas e ideológicos, que nos remiten a los ya consagrados paradigmas de investigación educativa, como señala Cabrera. La metodología evaluativa se apoya en los mismos principios metodológicos y de medida utilizados en todas las ciencias sociales. De aquí que, inevitablemente, se haya planteado en evaluación la tradicional polémica de los métodos y técnicas más adecuados para conducir un estudio relacionado con el fenómeno humano, una polémica que la mayoría de las veces se plantea en forma dicotómica, método nomotético vs ideográfico, experimental vs clínico y, en general, en el campo evaluativo, como evaluación cuantitativa vs evaluación cualitativa. Tabla 7.10. Modalidades de investigación orientada a valorar a tomar decisiones. Sin embargo,
al igual que se ha venido produciendo una superación de la dicotomía cuantitativo versus cualitativo en la investigación educativa en general, también se aboga desde la evaluación de programas por la complementariedad de métodos y perspectivas. Greene, basándose en criterios filosóficos, epistemológicos y políticos, presenta 4 enfoques fundamentales en la evaluación de programas que tienen sus correlatos en los consiguientes planteamientos metodológicos. Los 3 últimos enfoques configurarían el marco general en el que se sitúa la mayoría de modelos evaluativos de corte naturalista. Siguiendo a Greene, presentamos a continuación una aproximación a las 4 perspectivas sugeridas por la autora para estructurar los diferentes métodos de evaluación adoptados desde cada una de aquellas. Perspectiva positivista. Representa la tradición históricamente dominante en evaluación de programas y está orientada en torno a cuestiones políticas global sobre la efectividad y eficiencia de los programas. Greene señala el caso de la evaluación de los programas, Head Start, como uno de los que ejemplifican la tradición pospositivista en la evaluación y la incapacidad de los estudios experimentales en aportar las demandas que exige la evaluación de este tipo de intervenciones. Según la autora, los evaluadores pospositivistas siguen aferrados a las posiciones teóricas y metodológicas de la todavía dominante perspectiva positivista, y la pregunta, ¿cómo puede realizarse una evaluación si no existe un grupo de control?, permanece vigente en los planteamientos evaluativos desde este enfoque. Los métodos de evaluación predominantemente utilizados desde esta perspectiva pretenden responder a cuestiones como, ¿son los resultados obtenidos atribuibles al programa? ¿Es este programa la alternativa más eficiente? Estos métodos son experimentos y cuasi-experimentos, análisis de sistemas, modelos causales, análisis coste-beneficio, perspectiva pragmática. Este enfoque de la evaluación de programas surge justamente en respuesta a la incapacidad de los análisis experimentales en proporcionar información útil y válida para la toma de decisiones acerca de los programas. Caracteriza a las metodologías desde esta perspectiva su orientación a la toma de decisiones y administración de los programas, su énfasis fundamental en proporcionar información válida, su base práctica y pragmática y su postura metodológica ecléctica. Los evaluadores seleccionan los métodos, cualitativos y cuantitativos, para resolver los problemas prácticos que encuentran. Tabla 7.11. Principales enfoques en la evaluación de programas. Las preguntas a las que intentan responder son, ¿qué partes del programa funcionan bien y cuáles necesitan mejorarse? ¿Cuál es la efectividad del programa en relación con los objetivos de la organización y con respecto a las necesidades de los beneficiarios? El enfoque de la evaluación cualitativa en educación representado por Patton encaja claramente en esta perspectiva. Desde esta posición, los métodos de evaluación predominantes son mixtos y eclécticos. Encuestas, cuestionarios, entrevistas, observaciones, perspectiva interpretativa. Es en esta tercera perspectiva donde los enfoques cualitativos de evaluación encuentran su lugar más adecuado, compartiendo una fundamentación común sobre el paradigma hermenéutico interpretativo. Se aboga por la pluralidad en la evaluación de los contextos y se decanta por una orientación metodológica de estudio de casos fundamentada en métodos cualitativos. Se busca promover la comprensión contextualizada del programa desde los participantes en él y de ese modo fraguar canales directos en la mejora del programa. ¿Cómo es experimentado él por los diversos participantes? Según Greene, en esta perspectiva podrían encuadrarse los enfoques responsables de evaluación de Stack, Guba y Lincoln y la evaluación de expertos de Eisner. Las principales estrategias metodológicas para la evaluación de programas desde este enfoque serían estudios de caso, entrevistas, observaciones, análisis de documentos, perspectiva crítica. Representa el giro normativo más reciente en las ciencias sociales. Las teorías feministas, neomarxistas y críticas, entre otras, promueven formas abiertamente ideológicas que buscan iluminar los fundamentos de valor históricos y estructurales de los fenómenos sociales, con el fin de promover y fomentar el cambio social y político hacia una mayor justicia, equidad y democracia. ¿En qué medida las premisas, objetivos o actividades del programa sirven para mantener el poder y las desigualdades en la sociedad? Greene señala que este último enfoque está poco desarrollado, y los debates se sitúan fundamentalmente a un nivel teórico, aunque existen algunos trabajos que se han realizado desde esta perspectiva. Los enfoques metodológicos en la evaluación desde esta perspectiva se caracterizan por el elemento de participación colaborativa en diferentes métodos cuantitativos y cualitativos, estructurados y no estructurados, análisis histórico, crítica social,
Una clasificación general de los diversos modelos de evaluación de programas basada en fundamentos epistemológicos nos la ofrece Rebollo, identificando 3 grandes bloques: modelos objetivistas, subjetivistas y críticos. Modelos objetivistas conciben la evaluación desde una perspectiva técnica, científica, entendiendo por evaluación la determinación del valor o mérito de un programa. Los criterios de evaluación son básicamente el grado de productividad y el nivel de eficiencia del programa. El evaluador, generalmente externo al programa, desempeña un rol técnico y recae en la función de proporcionar información relevante acerca del mérito o bondad del programa, sirviendo dicha información para la toma de decisiones normalmente política, acerca del futuro del programa. Bajo estos modelos subyace una epistemología objetivista que requiere la obtención de información científicamente objetiva, a través de instrumentos de recogida de datos objetivos, que podrá ser reproducida y verificada por otros profesionales. Las técnicas estadísticas utilizadas en el análisis de los datos obtenidos aseguran el rigor científico de las conclusiones. Modelos subjetivistas. Los modelos subjetivistas comienzan a desarrollarse en la década de los 60, coincidiendo con el auge del paradigma interpretativo en las ciencias sociales y humanas, en general, y en la investigación educativa, en particular. Plantean la evaluación como estrategia de comprensión y valoración de los procesos y resultados de un programa educativo. Difiere de los modelos objetivistas en la concepción de la realidad y en su forma de entender el conocimiento. Desde esta perspectiva, el saber es una creación humana estrechamente vinculada a los valores, creencias y actitudes de las personas inmersas en la realidad, y el interés de la evaluación se centra en captar la singularidad de las situaciones particulares y sus características. Los contenidos de evaluación son los procesos de implementación del programa, asumiendo el evaluador un rol de cooperación con los participantes y las personas que implementan el programa. Modelos críticos. Este enfoque no está tan desarrollado como los anteriores, pero comienza a emerger como una perspectiva alternativa. Se entiende la evaluación de programas como un proceso de recogida de información que fomenta la reflexión crítica de los procesos, la transformación de los destinatarios de programa y conduce a la toma de decisiones pertinentes en cada situación específica. Tabla 7.12. Modelos de evaluación de programas. La evaluación se centra en el análisis crítico de las circunstancias personales, sociales, políticas y económicas que rodean la propia acción. Se plantea que los cambios individuales de los participantes servirán como base para cambios más globales a nivel institucional y comunitario. El contenido de la evaluación hace referencia tanto al proceso por el cual se toman las decisiones como a las acciones derivadas de tales decisiones. Así, los contenidos de la evaluación se plantean de manera abierta y flexible. El evaluador asume una posición dentro del grupo de implicación y compromiso, facilitando y guiando el proceso de evaluación. Su papel es básico como agente dinamizador del mismo. El programa se encuentra condicionado por las circunstancias sociales, vivenciales e históricas de los participantes, y el consenso entre los mismos será fundamental para el desarrollo de todo el proceso. Rebollo señala que existe un vacío de propuestas de modelos teóricos desde esta perspectiva y se requiere un mayor desarrollo teórico y metodológico de este enfoque. En la tabla 7.13 se presenta una síntesis de los modelos señalados anteriormente, según su finalidad, contenido, unidad de evaluación, en que se fundamenta la toma de decisiones y el papel del evaluador. En un trabajo reciente, Bartolomé y Cabrera realizan una interesante sistematización de las nuevas tendencias en la evaluación de programas de educación multicultural. En su aportación se pone de manifiesto la utilidad y adecuación de los enfoques interpretativos y críticos en este ámbito, fundamentalmente del modelo participativo y otros estrechamente asociados a él. Según lo presentado hasta aquí, parece oportuno destacar que las perspectivas teórico-epistemológicas pragmática, interpretativa y crítica y los modelos subjetivistas y críticos son exponentes representativos de las corrientes naturalísticas y participativas de los enfoques evaluativos. Figura 7.5. Tipos de evaluación asociados a la evaluación participativa. Tabla 7.13. Modelos de evaluación. Pero, en definitiva, y como señala Greene, lo que realmente y en gran parte distingue una metodología de evaluación de otra no son los métodos, sino qué cuestiones se intentan resolver y qué valores se promueven. 7.2.8. Otros enfoques en la investigación cualitativa. 7.2.8.1. La fenomenografía. Durante los últimos 25 años, la investigación sobre el aprendizaje del alumnado se ha beneficiado de las aportaciones de la fenomenografía. Desarrollada inicialmente por Ferenczi Marton y sus colegas en la Universidad de Gotemburgo, también ha sido asumida por muchos otros investigadores en Australia, Suecia y Gran Bretaña. 21. En ese sentido, cabe señalar el trabajo de House,
que presenta una clasificación de los enfoques de evaluación siguiendo criterios que no son habituales en la literatura al uso: veracidad, belleza, justicia, democratización, equidad y poder. La fenomenografía, tal y como fue definida por Marton, es un enfoque empírico cuyo objetivo es identificar las formas cualitativamente diferentes, en las que diferentes personas experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden diversos tipos de fenómenos. El método se caracteriza por la identificación de las variaciones en la descripción de los fenómenos, que se basa en el análisis de entrevistas individuales, principal material empírico en este tipo de trabajos, aunque también pueden utilizarse otras estrategias de recogida de información, como la observación o el análisis de documentos. En el ámbito educativo, la fenomenografía se ha ocupado fundamentalmente de la comprensión de los procesos de aprendizaje del alumnado. También se han realizado estudios sobre las concepciones que sobre la enseñanza mantiene el profesorado. 7.2.8.2 La etnometodología. La etnometodología es la perspectiva teórica y metodológica a la que se le atribuye como principal raíz disciplinaria la sociología. Constituye una corriente sociológica de pensamiento que tiene sus orígenes en los años 60 en los Estados Unidos en tomo a la obra de H. Garfinkel Studies in Ethnomethodology, fundamentada en la tradición fenomenológica y el interaccionismo simbólico. La sociología fenomenológica ha producido sobre todo obras conceptuales y teóricas, por ejemplo, las de Schultz, Oberger y Lucknan, y la etnometodología. 22 La fenomenografía no es sinónimo de fenomenología. El propio Marton ha dedicado alguna de sus publicaciones a precisar esta cuestión. Para la fenomenología, el foco de atención es la esencia de la experiencia; para los fenomenógrafos, las variaciones conceptuales de la experiencia. Los fenomenólogos distinguen entre la experiencia inmediata y el pensamiento conceptual. Desde la fenomenografía no se realiza tal distinción. Se caracteriza por sus numerosos estudios empíricos, desde los análisis de ambientes institucionales, como juzgados o comisarías, hasta el análisis de las conversaciones, las formas de pasear o de hablar en público. La etnometodología aborda la cuestión de cómo las personas construyen la realidad social en y a través de procesos interactivos, y se centra en el estudio de los empleados por aquellas para dar sentido a sus prácticas sociales cotidianas. Los etnometodólogos aceptan la importancia de las construcciones de significado, pero no se interesan tanto por las actividades mentales de la persona cuanto en la acción y en la interacción procedentes de dichas actividades. Se centra el análisis cualitativo detallado de las pautas de interacción social, la manera en que las personas crean y construyen sus formas de vida, el orden y las reglas sociales. Se pueden identificar distintos tipos de investigación realizados desde los de la etnometodología, los iniciales, experimentos de Harold Garfinkel, el enfoque del análisis conversacional establecido por Javi Sachs, el enfoque cognitivo inspirado en las críticas de Axon Zico, el estructuralismo, y los trabajos de Don Zimmerman, de L. Wide y Melvin Polner, el enfoque situacional. El análisis conversacional configura una de las tendencias de la investigación más sólida de la etnometodología y que mayor cuerpo de estudios ha inducido. Rodríguez Gómez et al. Enumeran diversos estudios realizados desde la metodología en el ámbito de la educación y que se agrupan en torno a dos temas fundamentales: a. La organización social de las clases, y b. Los estudios sobre los sistemas de turno de palabra y la organización conversacional de las lecciones en clase. Aunque la mayoría de los estudios etnometodológicos se han desarrollado a tratar procesos etnográficos, prestan una especial atención a la interacción, a los aspectos cursivos de los contextos analizados. Este enfoque no pretende generar información de la interacción o el discurso a través de entrevistas o cuestionarios, sino que fundamenta en las conversaciones naturales para revelar las formas en que la interacción produce el orden social allí donde la conversación tiene lugar.